Una vez hemos ingresado al programa BioTime, una de las cosas iniciales que tenemos que configurar, además de haber ya creado los empleados en la pestaña de personal, también tenemos que crear los horarios, turnos y asignar calendarios a cada uno de los empleados. En ese caso lo vamos a encontrar en el menú asistencia. Hacemos clic y vamos a encontrar que dentro del menú asistencia tenemos varios submenús, como son las reglas de asistencia, que definen reglas de cálculo para los tiempos, por ejemplo horas extras, horas tarde, y eso nosotros lo podemos cambiar acá. Por ejemplo, si vemos acá cuando el retardo exceda 100 minutos, contar como una ausencia. Esto indicaría que si un empleado marcó 100 minutos después de su hora, el programa se lo contaría como ausencia. Todos estos parámetros los podemos cambiar acá. Entonces, una de las cosas iniciales que vamos a hacer es crear los horarios. Los horarios son las fracciones de tiempo que el empleado está dentro de la empresa. Por ejemplo, un horario de oficina sería de 8 a 5 pm, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Si sale a mediodía, se le podría configurar dentro de ese horario la hora de almuerzo. En el caso de los horarios que vamos a crear nosotros, por ejemplo, yo he creado uno acá, de ejemplo, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, pero vamos a tener un horario de 6 a 2 de la tarde, por ejemplo, y para crearlo vamos a presionar el botón agregar. Acá ponemos el nombre, que este es libre. Yo en este caso estoy usando 6 AM 2 PM, o podría ser que nosotros lo usemos como 14 PM. Es según como nosotros lo querramos. Yo lo voy a crear 2 PM. Y luego del nombre vamos a definir el inicio de la entrada. Esto indica desde qué horas el reloj marcador va a contar las marcaciones que se hagan como una entrada. Por ejemplo, si la entrada es exactamente a las 6, podría ser que el reloj marcador empiece a registrar entradas, porque los empleados puede que lleguen un poco antes, desde las 5 de la mañana. Vamos a digitar o vamos a seleccionar 5 acá y presionamos OK. Luego la entrada exactamente es a las 6 de la mañana, entonces hacemos clic acá en la hora y seleccionamos 6 AM. Y la hora máxima de entrada, esto indica hasta qué horas una marcación se va a registrar o el sistema lo va a tomar como una entrada. En este caso, digamos que lo más tarde que un empleado puede llegar después de las 6, pues sean las 7:30, por decir algo. Esto queda al criterio según como marquen los empleados o no, como nosotros lo querramos parametrizar. Podríamos dejarle más tiempo, por ejemplo hasta las 8 de la mañana, ¿verdad? Pero esto indicaría que cualquier marcación que se haga entre las 5 y las 7:30 se va a registrar como una entrada, pero el cálculo siempre se hace en base a la hora exacta, que es las 6 de la mañana. Tipo de horario lo vamos a dejar normal. Luego el inicio de salida es a la hora que los empleados salen. En este caso, que es hasta las 2 de la tarde, ¿verdad? La salida acá sería hasta las 2, que en este caso son las 14 horas. Y puede ser que empiecen a marcar una media hora antes. Entonces acá nosotros le podemos dejar que marquen desde las 13 horas con 30 minutos. Puede ser que se vayan por alguna razón temprano, en alguna ocasión, 5 o 10 minutos antes. Entonces el inicio de salida será a la 1:30. La hora de salida exacta es a las 2. Y la hora máxima, digamos que los empleados se quedan un ratito en lo que se preparan, se alistan, etcétera, y podrían marcar un poco más tarde, por decir algo, a las 15, que serían las 3 de la tarde. Ok.
si hubiera un horario de descanso, o sea, por ejemplo, el almuerzo entre estas horas, lo podríamos crear acá. En este caso lo vamos a dejar así. Y acá tenemos si la entrada es necesaria, o sea que sí por fuerza tienen que marcar, lo dejamos como sí. Y también acá si la salida es necesaria, ¿verdad? Ambas quedan en sí. La tolerancia de retardo, esto nos indica que le podemos dar un margen para que los empleados, por ejemplo, llegan tarde unos cuantos minutos. Por ejemplo, si la entrada es a las 6 de la mañana, pero por el tráfico o por cualquier razón, les vamos a permitir que marquen 5 minutos tarde y el sistema no lo cuente como retardo. Y la salida, por ejemplo, que puedan marcar 5 minutos antes, porque ya sé que tienen clases y se van bien temprano, ¿verdad? Entonces podemos dejar también una tolerancia. Y luego tenemos otros parámetros como por ejemplo la auto entrada temprana, que sería como hora extra, ¿verdad? En este caso lo vamos a dejar que no, a las 6 de la mañana, pues no creo que lleguen antes. Salidas múltiples, no, tampoco es un solo horario. Y con eso lo vamos a crear el horario. Presionar OK. Y ya tenemos un horario de 6 a 2, de 6 a 10 y así sucesivamente vamos a crear todos los demás horarios. Por ejemplo, vamos a crear el de 10, de las 2 de la tarde a 10 de la noche. Le voy a poner 2 p.m., 10 p.m. En este caso, si entra a las 2, vamos a establecer el inicio de entrada. Lo voy a dejar yo siempre una hora antes. Sería a las 13. La hora de entrada sería a las 14, que son las 2 de la tarde. Y la hora máxima a las 15 de entrada, ¿verdad? Aquí definimos una hora antes y una hora después como margen para marcación, ¿verdad? Pero la hora de entrada es a las 2. Y luego a las 10 es la salida. Entonces aquí vamos a determinar que la hora, el inicio de salida sea a las 21 horas. La hora de salida es las 22 y luego las 23, que sería las 11 como hora máxima de salida. Así establecemos de las 14 a las, perdón, aquí no es 10, 18, aquí es 22 y aquí es 21. Okay. Así, de 2 a 10 de la noche, dejándoles también una hora antes y después como margen para marcación. Le vamos a poner siempre tolerancia de retardo 5 minutos y le vamos a dar OK. Y así vamos a ir manejando o creando todos los horarios que se manejen dentro de la empresa. Aquí habría que crear todos los rangos. Por ejemplo, de 2 a 10, de 6 a 2, de 6 a 10, de 2 a 6 de la tarde, por ejemplo, que serían las 4 horas. También habría que crear de 10 de la noche a 6 de la mañana, etcétera. Todos para que luego, una vez creados todos los horarios, podamos crear los calendarios o los turnos.